Buenas tardes, mi nombre es Marlon Arredondo, cursante del primer semestre de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Hoy le vamos a dar en la cátedra de Trabajo Comunitario, vamos a enseñar sobre lo que es el crecimiento y desarrollo integral del ser humano. Todo esto pasa cuando una célula germinal femenina es fecundada por la célula germinal masculina. Esto crea dentro de sí, dentro del vientre de la mujer, un estado fisiológico llamado embarazo. En este proceso o en este estado fisiológico ayuda o es el responsable del crecimiento, desarrollo y nutrición del, del óvulo fecundado, del feto, del neonato, como podemos decirlo. Entonces, este proceso que se da entre 38 o tiene un periodo de 38 a 40 semanas, lo podemos diagnosticar de tres maneras diferentes, ya sea mediante una ecografía, una prueba de laboratorio, para determinar los niveles de cromosomas fetales. También podemos encontrarlo a través de elementos presuntivos, como lo pueden ser los diversos cambios fisiológicos y emocionales que puede tener una mujer a lo largo del embarazo. Entre esos estados fisiológicos podemos encontrar como lo son hinchazón, náuseas, ausencia de la menstruación, aumento del peso, aparición de calostro, mayor necesidad de micción, aparición de estrías y manchas en la piel. Entonces, estos son elementos presuntivos que pueden permitir saber que una mujer está embarazada. También, además, se presentan estados emocionales que son característicos del embarazo, como por lo menos puede ser cambios fisiológicos, miedo, soledad, una preocupación, miedo por abortar, felicidad e incertidumbre. En factores de riesgo podemos encontrar que si la mujer tiene un mal hábito de vida, si fuma, si bebe, si consume droga, esto puede ser perjudicial para el neonato. Entonces, la mujer necesita eh, tener un estilo de vida sano para que su bebé, para que su bebé pueda tener un óptimo crecimiento y desarrollo. Tenemos el crecimiento y desarrollo y maduración intrauterina. Estos son los tres procesos que se dan dentro del vientre materno al momento de que el individuo se está desarrollando, al momento que el neonato está creciendo y está desarrollándose. Todo empieza cuando la fase germinal, es donde un óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide masculino. Estos se unen, funcionan diversas estructuras dentro del útero para poder formar el embrión, que es la segunda etapa. En la segunda etapa, el embrión empieza a formar lo que son los órganos, sistemas, esqueleto, músculo, que el neonato va a tener al momento de su concepción. Tenemos el periodo fetal, que es el último periodo de crecimiento, desarrollo y maduración intrauterina, que es donde el bebé empieza a formar las características del ser humano físicamente y esto se alarga hasta el periodo donde el individuo se concibe. Por el último tenemos la etapa evolutiva de la infancia, donde empieza desde el periodo neonatal cuando el niño ya tiene aproximadamente 28 días de nacido. Es aquí donde el niño todavía no sabe en dónde está, no tiene alguna percepción, pero después de esta etapa viene la etapa postnatal, que es donde va del mes hasta el año. Es aquí donde el niño empieza a interactuar con su mundo exterior a través del tacto, a través del olfato, a través del oído, a través del gusto y a través del olfato también. Entonces, es aquí donde el niño empieza a gatear, empieza a tener sus pequeños momentos o sus pequeñas habilidades psicomotrices, por ejemplo, como mover los pies, las manos, gatear, eh, poder ver, pero todavía no tiene una conciencia de quién es en sí. Tenemos la etapa primera de infancia que va de los 1 a los 3 años, que es donde el niño empieza a formar, por decirlo así, su carácter. O sea, aquí se empieza a expresar como él es, empieza a decir sus primeras palabras, empieza a lo que es sus primeras acciones relativamente solo. Y por último tenemos la etapa preescolar y escolar, que esta la profundizaremos más a fondo en unos momentos. Como ya dije,
la etapa preescolar es un periodo donde el niño ya empieza a tener una, como que una percepción de quién es. Aquí el niño empieza a, por decirlo así, tener ciertas habilidades psicomotrices, como lo son el caminar, como lo son el dar pasos, pero se puede cansar en ciertos momentos. Además también tiene esa emoción por explorar, esa emoción por conocer todo lo que le rodea, y ayuda también a lo que es a la exploración, a descubrir, a saber qué cosa es esto, qué cosa es lo otro, pero también tiene sus factores de riesgo. Esto como ellos no tienen ninguna capacidad de discernimiento entre bien y el mal, o entre lo bueno y lo malo, entre lo que no es peligroso y lo que es peligroso, pueden que se lastimen con mucha facilidad, ya sea por quemaduras, por caídas, eh, por ahogamiento, y en el peor de los casos también puede ser secuestrado porque como ellos no saben quién es bueno y quién es malo, como anteriormente lo dije, se pueden ir con cualquiera que no es de su entorno familiar. Y por eso el padre necesita eh, poder cuidarlo, pero de no una manera tan excesiva. Tenemos por último la etapa escolar, es donde el niño empieza a tener sus primeras interacciones sociales, que también es parte del desarrollo de la infancia, que es una de las más importantes. Es donde el niño empieza a alternar sus manos y pies, donde ya tiene un poquito más de independencia de lo que era cuando estaba más pequeño. Ayuda también a conocer lo que son los números, las letras, ya empieza a decir oraciones, escribir oraciones con más de 7 palabras. Y socialmente ya se empieza a integrar a niños de su misma edad, a niños de su mismo sexo, este, porque en este momento los niños ya no, todavía no perciben el sexo opuesto como alguien que los atraiga, sino como los ven como extraños, como terribles, como que, uy, ¿quién es esa persona? O no quiero estar con niñas y cosas así, pues. Esto depende del sexo. Entre los factores de riesgo que podemos encontrar que pueden tener una déficit, falta de atención, pueden tener una hiperactividad, eh, sus padres lo pueden sobreproteger a tal punto de que ya no quiera salir de su casa, se sienta cohibido, y esto puede ser perjudicial para otras etapas más adelante de su vida. Tenemos la etapa adolescente, que es una etapa que se caracteriza por diversos cambios hormonales y físicos dentro de los individuos. Por ejemplo, este proceso o esta etapa de la vida del ser humano se trata más que todo de desapegarse un poco a la familia, de querer hacer las cosas por sí solo, de creerse autosuficiente, pero no es así. Físicamente podemos encontrar cambios en el hombre como aumento de la masa muscular, aparición del vello facial, aparecimiento del vello púbico, así como en la mujer podemos encontrar crecimiento de sus órganos también, crecimiento de sus glándulas mamarias, de sus mamas. Podemos encontrarlas también como que empiezan a alegrarse más para verse atraídas por el sexo opuesto, así como también los hombres empiezan a tener una atracción por el sexo opuesto. Entre los diversos riesgos que podemos encontrar en adolescentes que pueden ser bastante perjudiciales para su vida, como por ejemplo, podemos encontrar la aparición del uso excesivo de drogas, el uso excesivo de alcohol, pensamientos suicidas, creerse autosuficiente y que no necesita de sus padres, puede encontrar hasta personas que lo puedan inducir a malos caminos, o simplemente la llegada de un mal que en Latinoamérica es bastante predominante, como es el embarazo precoz, que esto puede afectar negativamente a los adolescentes. ¿Por qué? Porque los cohíbe de muchas actividades sociales, necesitan de un trabajo para poder subsistir económicamente y mantener a ese bebé que viene en camino
este, por por la acción del embarazo precoz, pues porque este es un tipo de embarazo que no es planificado y mucho menos, eh, por lo visto, socialmente aceptado. Tenemos la etapa del adulto, donde el adulto ya empieza a tener conciencia de quién es, o de hecho ya está, ya desde la adolescencia, ya sabe quién es la persona, quién es, pero es aquí donde se reafirma esa madurez mental. Aquí el adulto empieza a ser autosuficiente, empieza a ser económicamente estable, ya necesita de un trabajo para poder formar su familia, necesita de una pareja para poder crear una relación amorosa, y también empieza a formar su independencia sin necesidad de los padres. Y aquí el individuo necesita o empieza a ser independiente económicamente de sus padres. Esta etapa es bastante importante. ¿Por qué? En términos de factores de riesgo podemos encontrar que si un adulto a lo largo de su vida no se cuidó, eh, no buscó de métodos sanos para su desarrollo, para su crecimiento, puede que esto le afecte de manera leve en su adultez. Y por último tenemos la etapa de la vejez, que es la última etapa del periodo humano, donde la persona ya no tiene las mismas habilidades psicomotrices, no tiene las mismas habilidades cognitivas de cuando era más joven, y esto puede ocasionar diversas eh, como que acciones que puedan perjudicar su vida. Ejemplo, ya sabemos que en el anciano ya sabemos que puede haber una distrofia muscular, puede tener demencia, puede tener diabetes, puede tener enfermedades cardiovasculares, pero todo esto depende del nivel de hábitos de vida que haya tenido a lo largo de su vida. Pero para contrarrestar estos factores de riesgo, pues, estas enfermedades las podemos hacer con ejercicio moderado, ejercicio ligero, visitar a nuestros nietos. Todo esto para que cognitivamente, emocionalmente y físicamente se sienta bien y pueda seguir viviendo hasta el día de su defunción. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que pasen buenas tardes.